Hola, soy Sola Imsa y hoy traigo invitada para conversar con vosotros. Traigo una invitada muy especial, que ya la conocéis además. Es una de las compositoras de la melodía de mi canal y pues ya hicimos con ella y con también el otro compositor, que es Jorge, como digo, un vídeo anterior. Ella es Jezabel Martínez, y ella es compositora, desde mi punto de vista, una maravillosa compositora. Y además de ser compositora, es creadora de este disco que podéis conseguir en mi canal también, y por supuesto ahora ella dará los datos, que es de Geometría Sagrada. La verdad es que es una melodía muy bonita y tiene ese algo más allá, ¿no? Que incluso a nivel terapéutico, pues curiosamente, desde luego, porque a mí me llamó mucho la atención, que tiene un efecto muy bonito y muy bueno, ¿vale? O sea que os lo recomiendo, de verdad. Luego, aparte de esto, pues es lidera del grupo Kinia, lideresa, que es como ella se llama, en plan un poco de broma, que es muy curiosa la palabra también, ¿no? Y es colaboradora de Pandora, también la podéis encontrar en Caja de Pandora hablando con Luis Palacios sobre música, sobre geometría, bueno, pues sobre lo que ella hace, ¿no? Por supuesto, la tengo aquí conmigo para hablar de geometría sagrada porque el disco que os he mostrado es sobre geometría sagrada y cómo la geometría sagrada influye tanto en cualquier ámbito en realidad de la vida, ¿no? Tanto en nuestra vida diaria como, por supuesto, en todo lo que tenga que ver con la salud y con el bienestar. Así que aquí os presento a Jezabel. Hola, Jezabel, ¿qué tal? Hola Sol, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme otra vez a tu canal, que es un placer. De nada, cielo. Bueno, pues vamos a empezar hablando de geometría sagrada, que es para lo que te he invitado. Hoy, otro día será otra cosa, pero hoy me interesa mucho el tema de la geometría sagrada porque se habla también mucho y hay muchas tendencias, pero a mí me gustaría que expusieras tu propia experiencia, tus propios estudios y sobre todo como precisamente está este disco, ¿no? Que lo relacionas con esas composiciones tan bonitas, pues un poco que nos comentes, aunque luego yo de vez en cuando te haga alguna preguntita, pero que nos comentes, pues eso, qué es para ti, cómo llegaste a ella, un poquito lo que se te vaya viniendo que consideres que puede ayudar a nuestros amigos a entender mejor qué es esto. Pues el concepto geometría sagrada, aunque pueda parecer así un poco extraño, ¿no? O que suena más últimamente, en los últimos años, realmente es algo que ha estado presente en nuestra historia desde el inicio de los tiempos. Y la podemos encontrar en la naturaleza en multitud de aspectos y luego el ser humano como observador de la naturaleza desde la antigüedad, tanto aquí en la Tierra como la observación de las estrellas y del movimiento de los planetas, del universo, lo ha plasmado, luego todo ese conocimiento lo ha plasmado en la arquitectura, sea desde el paleolítico y el neolítico, poniendo alineamientos de piedras, intentando representar un poco ese movimiento de los planetas, como luego más adelante en catedrales góticas, en los cuadros, en el Renacimiento, hay una cantidad de geometría sagrada en los cuadros, Leonardo da Vinci es fascinante para estudiarlo, pero también Rafael, Botticelli, todos los artistas renacentistas, todos esos patrones matemáticos armónicos los plasmaban en su obra. Y luego, por supuesto, la música, que es a través de donde yo llegué al estudio de la geometría sagrada. La música es pura matemática, entonces el número y la geometría, que es como, digamos, poner el número en el espacio, ¿no? Está todo relacionado. Entonces podríamos decir que la música es matemática y geometría hecha a sonido, y luego otras representaciones son, pues eso, geometría hecha a imagen, geometría hecha universo, espacio. El caso es que todos nosotros somos geometría sagrada, porque también nuestro propio cuerpo humano cumple una serie de patrones matemáticos que nos relacionan con el número áureo, con la sucesión de Fibonacci, que están relacionadas, ya que cuando vas avanzando la sucesión de Fibonacci hacia el infinito, cuanto más avanzas, porque es infinita, no se acaba nunca, si divides el número superior por el inferior, ¿sabes? El que está inmediatamente inferior, conforme te acercas más hacia el infinito, se acerca al número áureo. Entonces, es que esas relaciones están en todas partes.
y encontramos esa relación Fibonacci en toda la naturaleza. Eso sí que es fascinante. Podéis buscar imágenes por internet para que lo podáis ver de forma gráfica y veréis que es cierto. Encontramos esa espiral de Fibonacci con esa proporción mágica que podríamos decir, porque es como una especie de código divino, ¿no? Es como si todo fuera un programa de ordenador, por decirlo así de una forma gráfica, y ese fuera el código de programación. Entonces lo encontramos en espirales muy pequeñas en la naturaleza, en caracolas, en conchas, en moluscos, en la forma en que se doblan las hojas de los helechos, muy curioso, en la forma en la que se separan las piñas, tanto la piña fruta, la fruta de la piña, todo el patrón, este cuadro que tiene es proporción Fibonacci, como la piña de los pinos se abre, la forma en que se abre para soltar los piñones también es proporción Fibonacci. Luego lo tenemos lo mismo en las coliflores, es que se expanden también de forma fractal siguiendo los patrones de la espiral Fibonacci. Lo tenemos también en los huracanes, en los tornados. La forma del huracán es forma de espiral, cumpliendo perfectamente el patrón Fibonacci que encontramos también en las galaxias. Como veis, es como una especie de realidad fractal total en el que de lo microcósmico a lo macrocósmico encontramos esa relación Fibonacci. Entonces, el concepto este de geometría sagrada nos tiene que ser natural porque estamos metidos en pura geometría sagrada. Nosotros mismos somos geometría sagrada y se encuentran también proporciones dentro de nuestro cuerpo que cumplen la proporción áurea, y esto ya lo dejó patente Leonardo da Vinci en el famoso dibujo del hombre de Vitruvio, que no me sale el nombre, Vitruvio, que es difícil de pronunciar, dejando claro también la cuadratura del círculo, todas las proporciones perfectas que están desde el extremo de nuestros dedos en los brazos, desde la coronilla hasta el ombligo, desde el ombligo hasta el suelo. Las proporciones en nuestra cabeza también son perfectas. Y bueno, ya que estamos con la cara humana, no todas las caras son perfectamente proporcionadas. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro lo asocia, y cuanto más proporcionada y más se cumple el patrón áureo, más bonita nos parece una cara humana. Entonces, lo que vemos realmente es esa armonía de las formas. Y cuando dices, ¡ay, qué chico más guapo, qué chica más guapa!, lo que estás viendo son matemáticas en realidad. Y cuando ves eso, pues una persona a lo mejor que tiene desarmonía, ¿no? Una nariz demasiado grande que no encaja, o eso, que su cara no cumple con esos patrones perfectos, pues ya decimos que nos parece menos guapa o fea. Pero es pura proporción lo que nos entra al subconsciente. Pura armonía. Sí. Sí, quería hacerte una preguntita con lo que estás diciendo precisamente, porque tiene que ver con esto, ¿no? Yo hace tiempo, estudiando lo que es la armonía de las esferas, sabes que como soy astróloga, lo enfocaba también en esa parte, ¿no? Llegó a mis manos, como siempre pasa, que nunca es por casualidad, un libro sobre la geometría también, en lo que es el movimiento de las órbitas de los planetas. Y era una preciosidad porque cada planeta en su movimiento durante un periodo de tiempo, lógicamente, generaba formas geométricas completamente diferentes. Alrededor de él, no era una órbita perfecta elíptica, ¿no?, sino que iban haciendo como si fueran dibujos, de manera que al final se veía como si fuera una especie de encaje en esa forma, y que, por supuesto, también incluso se han grabado sonidos, como sabes, ¿no?, del sonido que tienen en su movimiento, ¿no?, lo que llamaban los antiguos la melodía de las esferas, ¿no?, el sonido de las esferas. Entonces, con respecto a esto, ¿en algo tú te has puesto a curiosear? ¿Has visto alguna cosita o no? Sí, pues sí, efectivamente. La música está relacionada, la música y la geometría sagrada están muy relacionadas, y podemos encontrar ese nexo de unión con el universo, con esto de la música de las esferas, que de esto ya hablaba Pitágoras en la antigüedad, y estableció, muy interesante, una relación entre los distintos planetas. Entonces el modelo era antropocéntrico, estaba antropocéntrico, me estoy liando con el renacimiento, geocéntrico, la Tierra en el centro del universo, y estableció una relación entre la Tierra partiendo como base, la Luna, el Sol, los planetas conocidos, y luego una especie de cúpula donde descansaban el resto de estrellas y cuerpos celestes.
y estableció relaciones de tonos, semitonos y tonos y medio, hasta crear una escala diatónica, que es el modelo de música occidental que tenemos ahora, la escala diatónica. Y durante muchísimo tiempo se dijo que en el universo, como es vacío, no se transmite el sonido y es imposible que los planetas en su movimiento pudieran emitir música, ¿no? Y lo dijo Albert Einstein a principios de siglo y se lo tomaron un poco como a risa. Y casualmente, el año pasado, le dieron el premio Nobel a dos físicos que hicieron una investigación sobre las ondas gravitacionales. Es decir, se descubrió que los cuerpos celestes, sea además lo que sea, en este caso se descubrió el movimiento de dos agujeros negros que chocaban entre sí. El caso es que emiten una vibración que es equivalente a las ondas sonoras, con lo cual esa vibración se puede transformar en sonido. Con lo cual podríamos decir que el universo está emitiendo música continuamente. Eso es una idea que a mí desde hace mucho, como digo, me llamó muchísimo la atención y que me queda por desarrollar. O sea, estoy ahí en eso, a ver en qué momento pudiéramos. Y sí que me gustaría que en algún otro día habláramos un poquito más en profundidad de esa melodía de las esferas, que era como lo llamaban los antiguos, incluso Hermes, ¿no? Hablaba de esa melodía de las esferas. Porque, claro, es que la música está en todo, lógicamente, la melodía está en todo. Y de una manera inconsciente nosotros lo percibimos, ¿no? Además, ¿cuántas veces se ha hablado también de esos infrasonidos o ultrasonidos que están ahí, que no solamente es cuando se hacen composiciones, sino en todo lo que nos rodea, ¿no? Porque todo emite un sonido. Entonces, con el tema de los infra y los ultrasonidos, tú también has hecho algún tipo de trabajo, porque sí que recuerdo que habíamos hablado, por ejemplo, en el 432, de cuando en esa plancha de metal, cuando ponían el sonido, cuando estaba bien enfocado en esa melodía 432, como las imágenes que se formaban, la geometría que se formaban era preciosa, era perfecta, totalmente fractal y equilibrada, ¿no? Entonces, ahí un poquito, ¿qué has indagado tú? Pues a ver, son infrasonidos y ultrasonidos para nosotros, porque para el ser humano el rango auditivo va de 20 hercios a 20 kilohercios. Tenemos ese rango. Entonces, todo lo que esté por debajo y por encima, nosotros no lo oímos, pero está ahí, está vibrando. Inconscientemente sí que lo sentimos, aunque no lo podamos oír. Y, por ejemplo, los perros sí que son mucho más sensibles y, por ejemplo, el silbato que se utiliza para los perros, para llamarles y demás, está a una frecuencia que nosotros no oímos o nos parece prácticamente inaudible, sin embargo, para ellos es atronadora, por eso reaccionan. Tienen esa sensibilidad. Entonces, esos infra y ultrasonidos están ahí. Entonces, nuestro cuerpo reacciona a ellos igualmente. Las planchas de sonido de estos experimentos que se ponía con arena o con sal reaccionan. Y luego están los armónicos, que sería el equivalente en música. Los armónicos, tú cuando tocas una nota, suena esa nota, por ejemplo, do, ¿no? Tú la tocas en el piano y es la nota principal que suena, pero automáticamente genera una serie de armónicos que son notas derivadas relacionadas que suenan en armonía, en consonancia, por eso se llaman también armónicos, porque suenan bien, no hay nada disonante, pero son como notas relacionadas que se van generando. Y que eso está ahí, claro, cuando pasan de nuestro rango auditivo dejamos de oírlas, pero llegamos hasta cierta cantidad de notas. Y todo eso es por eso yo, cuando me preguntaban por el disco, me decían que es mejor en WAV o en MP3. Siempre le digo mejor en WAV, porque eso, el MP3 lo que hace, que es muy práctico para muchas cosas, porque pesa mucho menos la canción, pero porque pesa mucho menos, porque le quitan todos esos armónicos, todos esos sonidos que está por encima, que naturalmente es información. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos. Entonces, lo que hace es quitarlo por arriba, quitarlo por abajo y, claro, se pierde mucha información que está ahí, pero hace que la canción pese mucho menos, por eso la podéis llevar en el móvil sin que os sature el móvil. Pero, claro, es como hacer un plato y quitarle todas las especias, todo el aliño y se queda el plato solo y te sirve para comer, pero está más soso, ¿no? Es curioso, eso no lo sabía. O sea, es como si fuera la nota y sus ecos, ¿no? Que son esos armónicos, eso que queda ahí de pozo y que va haciendo su melodía también, ¿no? Su sonido que tiene, será diferente, pero que está ahí, ¿no? Qué bonito. Y esos sonidos de eco no se pueden grabar de alguna manera, es decir, no podéis con algún tipo de tecnología hacer que sean audibles. A ver, sí, o sea, que tú los grabas sobre todo con un instrumento acústico,
que es lo mejor. Tú coges un piano de cola y te va a sonar muy bien, un violín real, te va a sonar todos los armónicos. Lo que pasa que eso, como están como en un segundo plano y una vez que tocas la nota se van, es como si fuera así, como una especie de coletazo de eco. Entonces, los armónicos más cercanos, inmediatos, los puedes percibir un poco, pero claro, es como una especie de eso, de como si fuera la cola de un cometa, ¿sabes? Se van yendo y se van mitigando, entonces dura un poco, pero sí, o sea, eso se registra en las grabaciones. Lo que pasa es que hay que tener el oído entrenado y mirarlo pausadamente, pero vamos, quiero decir, aunque una persona no entienda de eso, escucha una música en la que se dejen sonar todos los armónicos y lo percibe. Lo que pasa es que son los instrumentos electrónicos, bueno, últimamente, ya en los últimos años se está imitando eso muy bien, pero claro, al principio tú cogías un teclado de estos, un pianito eléctrico virrioso, y se notaba mucho la diferencia con un piano real. Y en parte es por eso también, porque la cantidad de armónicos, pues ese efecto de armónicos no se imitaba bien. Entiendo. Y hay una pregunta que sí también me da curiosidad, aparte de que me gustaría que hablaras sobre el tema general, sobre cada figura geométrica, es decir, lo que se llaman los sólidos platónicos, en realidad, ¿vale? Cada uno de los sólidos, al tener vibraciones diferentes, también lógicamente emitirían una frecuencia diferente o estarían en sintonía con un tipo de sonido, nota, o no sé cómo lo llamas tú exactamente, ¿no? Sí me gustaría que hablaras un poquito sobre los sólidos platónicos y esta relación también con la vibración y con el sonido. ¿Qué es lo que nos puedes aportar? ¿Qué es lo que nos puedes decir? Pues con los sólidos platónicos todavía estoy en un proceso de investigación. De hecho, para terminar el disco, el último tema que tengo, que es el tema número 13, es el tetraedro, que es el primero de los sólidos platónicos. Entonces lo dejé ahí como una especie de puerta abierta para la segunda parte del disco, que era eso, investigar sobre los sólidos platónicos. O sea que todavía ahí no te puedo decir, porque estoy todavía en investigación, estudio, inspiración y demás. Pero sí que son como la base de todos los cuerpos geométricos. Eso, su combinación va creando distintos cuerpos geométricos, y lo que sí se dice es que la flor de la vida, que además crea un dibujo precioso, es como la combinación de los sólidos platónicos. Y de momento hasta ahí llego, luego ya cuando te pueda decir más. Hasta ahí puedes, música. hasta ahí puedes leer, ¿no? Como decían antiguamente. Claro, y es que los sólidos platónicos los he trabajado desde lo que es a nivel energético con respecto a los chakras y las energías que emite cada uno, ¿no? Y el elemento. Entonces, pues como dices, el tetraedro es el fuego, el cubo es la tierra, el dodecaedro es el éter, el icosaedro es el agua, el octaedro es el aire. Es decir, cada uno va en sintonía con un elemento y, lógicamente, también por eso, con una vibración y con un sonido. Pero es lo que es la parte del sonido y la vibración, eso como no es lo mío, pues no me metí a ello y no sé muy bien cómo funciona, ¿no? Pero sí que está muy bonito que hagas ese trabajo también para poder aportarlo, porque así, lógicamente, cada vez que trabajamos con una figura geométrica, sería unir, ¿no?, la parte que tú estás haciendo con la que yo sé, y ahí entonces podríamos entrar en sanación, es decir, en terapias con geometría sagrada, que también sé que tú has investigado en esto, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras. Pues sí, de hecho tengo preparado un taller de autoconocimiento y crecimiento personal basado en la música de mi disco, que es como toda esa geometría sagrada codificada en distintas piezas y el uso de la geometría sagrada. Lo que pasa es que estoy ahí buscando sitios y demás, y bueno, íbamos a hacer un taller de este tipo en un pueblito de Navarra, pero entre el tiempo de que es un pueblito aislado y no se ha hecho demasiada publicidad, ha habido que cancelarlo. Así que espero que haya gente interesada pronto y se pueda hacer otra vez, porque creo que es muy interesante cómo tanto el sonido, que es pura vibración, la luz es pura vibración, la geometría, todos los cuerpos están vibrando, es pura vibración, puede afectar de forma positiva a la salud, pues equilibrándonos energéticamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Así que yo creo que es una vía muy interesante. Claro, ¿y en qué sentido lo enfocas? ¿Más a nivel de instrucción, a nivel de ir explicando pues cómo son esas figuras y cómo trabajan, o también a nivel práctico de cómo aplicarlo en una terapia? Pues ambas partes. Tengo pensado ahí un módulo de varias horas, entonces hay una parte que es teoría pura y dura, y luego tengo pensado trabajarlo con el cuerpo físico, luego con las emociones y luego con la mente y espíritu.
Así que, sobre todo, en principio está pensado la primera parte para trabajarse a uno mismo. Y una vez que uno está sano, ¿no? Por dentro y por fuera, pues ya tiene fuerzas para emprender el camino que le dicte la vida. Claro, es que lo importante, exacto, es trabajar con la propia, uno mismo primero para luego poder aplicarlo a los demás, ¿no? Y claro, con la misma geometría, pues para hacer meditaciones, por ejemplo, o hacer, pues no sé, desbloqueos energéticos, colocando inclusive las figuras geométricas, no solo con el sonido, sino con la propia figura, teniéndolas y colocándolas en el cuerpo, también hace su trabajo, ¿no? Entonces, ¿ahí tú trabajas también en lo que es la figura hecha o solamente a nivel armónico y vibración? Pues de momento sin figura hecha, pero sí visualizándola, que es otra forma de crearla, ¿no? Porque todo lo que pensamos se crea de alguna forma. Exacto, también es importante las visualizaciones. Sí, yo, por ejemplo, cuando iba a limpiar casas, visualizaba el dodecaedro, que es un protector, y lo ponía en determinadas habitaciones para que funcionara mejor esa vibración y pudiera mantener, ¿no? La frecuencia alta en los lugares donde estuvieran. Sí, Sí, hay una porque pregunta que se me ha quedado antes pendiente con lo que estabas hablando del número phi y de la cuadratura del círculo, aunque vaya un poco desatiempo, pero no que te quería cortar y entonces me la he quedado ahí. Por ejemplo, en el tema de las pirámides sabes que siguen lo que es las de Egipto, lo que es la cuadratura del círculo y el número phi. Entonces, sobre las pirámides, ¿tú has hecho algún pequeñito estudio o algo? Pues con las pirámides, de hecho tengo varias en mi cuarto, la verdad es que son concentradoras de energía, proyectadoras de energía y me parece una figura súper potente y por eso no es extraño que haya pirámides en muchísimos países del mundo. Además, sobre nodos energéticos también, sobre cruces de líneas ley, porque eso vamos, es un pepinazo de energía impresionante. Y sí que me gustaría hacer, lo que pasa, a ver si alguna vez lo puedo hacer, probar esta música de geometría sagrada metida en una de las pirámides de Egipto, que además, ¿sabes? El famoso sarcófago. Imagínate lo que puede pasar ahí. Tiene que ser tremendo. Sí. Yo lo que pasa es que con el tema de meterme dentro de las pirámides tengo mis pros y contras, ¿no? Pero sí es cierto, claro, a ver, aquello es una caja de resonancia. O sea, para mí la pirámide, las pirámides en general, lo que pasa es que la gran pirámide, cada una de ellas tiene diferente vibración y por eso son también diferente tamaño, diferente orientación. O sea, hay dos iguales y una un poquito cambiada, pero que tienen diferente tipo de trabajo, cada una de ellas, ¿no? Y sí, pero al final son cajas como de resonancia, ¿no? Que están ahí. Y es cierto que las pirámides egipcias o la forma de la pirámide egipcia, que lo hay también en otros lugares, China o en Europa también hay otros lugares, pero es diferente a las que hay, por ejemplo, en Sudamérica. Esas no siguen la misma tipo de frecuencia, o cómo tú lo has visto esto. Además, las de Sudamérica son escalonadas, ¿no? Digamos que las de Egipto tienen como la pureza de la línea recta, con esa base cuadrangular, y además tenían la cúpula de oro, ¿no? Y entonces, eso dicen, porque claro, no se conserva, pero eso dicen, y entonces, además, el poder de los metales también, que es una vibración súper potente, unido al poder de la piedra, a toda la pura vibración de todo, al uso de sonido y espejos que harían dentro. Es que tiene que ser una creación de energía súper potente y eso, como todo, pues a saber el uso que le darían. Dicen que se utiliza para viajes astrales. Lo que pasa es que eso no lo sabemos del todo. No, porque no hay nada escrito. No hay nada escrito. Sí, cada pirámide además estaba forrada de diferente tipo de material, que la primera era blanca, la segunda era azul, roja y la tercera era azul, porque eran distintos tipos de piedra, ¿no? Y luego aparte tenían las cúpulas en oro. Entonces, claro, era impresionante el paisaje, ¿no? Aquello era como, sobre todo cuando salía el sol, con la vibración, la luz, era algo impresionante, ¿no? Y hay otra pregunta que se me ha quedado también en el tintero, porque se ha hablado del número phi, que es cómo están estructurada lo que es el número áureo, ¿vale? Pero tenemos el número pi.
Entonces también, y el número pi también tiene una vibración muy especial. No sé, me gustaría que dieras, y claro, si lo sabes, que imagino que sí, ¿qué diferencia hay entre una vibración y otra? Para ti el número phi está muy visto, pero el número pi yo sé que se han hecho también muchos trabajos con ello y además, bueno, pues como digo, también mueve un tipo de frecuencia especial. ¿Hay algo ahí que puedas indicar? Pues fíjate, el número pi también tiene proporciones en la Gran Pirámide. Es que ahí hay de todo. Y es un número muy misterioso, muy misterioso. Entonces, yo también intento meditar, pensar, investigar sobre, y creo que todavía parte del misterio de ese número está sin resolver. Yo cuando hice la música del número pi, de hecho es uno de los temas más impactantes del disco y están secuenciados parte de los números, no todos porque es un número con infinitas cifras decimales, entonces te mueres, pero sí redondeado los convertí en intervalos y armonía y es la verdad que uno de los temas más impactantes del disco y con el que la gente nota más paz. Pero además paz que llega directamente al corazón, es como una especie de, como si llevaras un gran peso y de repente se te quitara y descansaras. Y entonces, no sé, yo, claro, por esta asociación he asociado como la vibración del pi como una especie de armonía, ¿no? De armonía suprema. Y además está muy relacionado con el círculo y la esfera. Y entonces la esfera es uno de los cuerpos más perfectos. De hecho, vemos el espacio y los planetas tienden a ser esferas. Entonces la esfera y la espiral también, que es la forma de las galaxias, es como los cuerpos más perfectos. Entonces esa relación con la esfera, no sé, lo asocio a esa vibración positiva y luego el sonido, no sé, de alguna forma las figuras, las imágenes me recuerdan a colores y el color siempre lo he asociado como a una tonalidad. No sé si has visto por internet que se relacionan las notas de la escala de do mayor, que es como la estándar, con los distintos chakras. Entonces el do lo ponen en el chakra raíz y lo asocian al color rojo. Y a mí siempre me ha recordado el color blanco, que es como la pureza. Entonces yo esta composición del número pi la hice pensando en el color blanco y en la esfera, en la relación del radio de la esfera y del diámetro y demás, y es lo que me transmite como una especie de pureza suprema, como llegar al nivel último de refinamiento. Entonces no sé si la esencia de este número irá por ahí, pero a mí es la sensación que me da. Sí que es curioso, sí. Yo la verdad es que es cierto que se le ha dado tanto énfasis en el número phi por ser esa, a ver, es cierto que es esa vibración primaria, ¿no? Tiene que ver con espirales y con todo lo que es la creación, como decías, en la flor de la vida también está incluida toda esa geometría, pero también tiene que ver con esta vibración fino. Y además es que precisamente con que lo que tiene que ver es con la gestación del ser humano, es decir, el número phi está en la base de todo lo que es crear, ¿vale? Porque en realidad la flor de la vida, que no se llamaba así en origen, se llamaba esencia de vida. La flor de la vida vino en tiempo moderno, sobre todo quien un poco lo instauró como nombre es Drumbalo, pero se llamaba esencia de la vida y en realidad era esférico, como tú dices, era una esfera. ¿Por qué? Porque lo que hace es que recuerda o se sintoniza con lo que es la mórula que es cuando en la formación del bebé, ¿no? Cuando empieza a multiplicarse esas dos células del padre y de la madre, se forma una esferita toda llena de múltiples células y eso es lo que se llama mórula, porque recuerda a las moritas, a las moras que se comen. Entonces, esa mórula en esférico es lo que es esa flor de la vida en plano. O sea, que ahí está todo lo que representa la gestación, por eso, y la vida, por eso están los sólidos platónicos, está el cubo metatrónico, está Pistisofía, está todo lo que es la geometría, ¿no? Ahí incluido. Pero claro, con respecto al número pi, aunque hubo en su momento investigaciones, lo dejaron ahí parado y hay algo en mí, claro, yo no sé de lo que tú sabes, pero voy por intuición, como bien sabes. Entonces, hay algo en mí que me dice que hay que indagar mucho más en esa medición, ¿no? En esa frecuencia, porque se va a encontrar cosas muy, muy especiales, ¿no? Es decir, aspectos y trabajos que se van a poder hacer muy especiales. Por eso era mi pregunta, ¿no? El quererte comentar esto, para que un poco también que a todos nuestros amigos, ¿no? se les abra un poquito la mente y tengan la curiosidad de indagar sobre esto.
Vale, pues sí, totalmente de acuerdo con esto de que hay una especie de vía abierta con este número mágico. Y luego también hay bueno, últimamente estoy investigando más con el 5 y el 6, el pentágono y el hexágono, que hay mucho por ahí, ¡buah!, tremendo para indagar. Bueno, el pentágono ya a través del pentáculo, el pentagrama, digamos que lo tenemos asociado como al esoterismo, ¿no? Si está con la punta hacia arriba, representa al ser humano, si está al revés, pues todo lo oscuro, satánico, se utiliza mucho en simbologías. Pero el 6, el hexágono, ha estado delante de nosotros también todo el tiempo. O sea, las abejas hacen sus panales de forma hexagonal y los copos de nieve tienen forma hexagonal, y hace poco leí por qué y es alucinante. O sea, es que hay como una inteligencia superior que lo ha programado todo. Resulta que está perfectamente pensado que sean hexagonales, porque cuando se acumulan se crean una especie de red y se encajan entre sí como si fueran puzzles. Si no fueran hexagonales, resbalarían y los aludes serían muchísimo más frecuentes y más peligrosos. Pues, de hecho, cuando hay aludes es porque hay un sonido, una vibración o algo que hace vibrar y es cuando se desprenden, pero la nieve aguanta unida y compacta. O sea, es tremendamente curioso. No lo sabía esto. Sí. Es cierto que las moléculas son geometría sagrada igualmente, todos los elementos y minerales, porque yo más en los minerales, ya que es en lo que un poquito he trabajado más, pero claro, cada mineral tiene su propia geometría a nivel celular, porque algunos cristalizan en octaedro, otros cristalizan en cubos, otros cristalizan en hexaedros, o sea, lo diré, en forma hexagonal. Me voy otra vez al hexaedro, que es el cubo. Entonces, sí es cierto que ese mismo, y además dependiendo de cómo cristalice el mineral, el trabajo es diferente. Porque siempre nos vamos a que, bueno, pues los minerales, pues yo qué sé, la turmalina rosa vale para esto, la turmalina negra vale para lo otro, la calcita vale para... Pero no nos damos cuenta de que ese vale para va también muy ligado al tipo de cristalización que tiene esas celulitas de ese mineral y que, claro, a ver, no se explica porque entraríamos ya en conceptos como muy profundos y que se necesita mucho más tiempo. Pero si entráramos ahí, la verdad es que descubriríamos todo un mundo maravilloso de geometría pura y dura, ¿no? Sí, es que como ves está todo vibrando en todas partes y todo es pura vibración, pura geometría y pura armonía. Exacto. Y hay otra cosa que también se me ha quedado pendiente, que son las catedrales góticas. Para mí, la geometría y la belleza de una catedral gótica es fuera de otra. A lo mejor hay otra gente que le gustará otro estilo, pero a mí es que la catedral gótica me parece maravillosa, ¿no? Y además, precisamente porque tiene mucho que ver con la figura del octaedro, del 8. Y el 8, bueno, pues ahí hay un trabajo fuerte con el número 8. Las iglesias templarias, lo que es toda su base, es octaédrica, quitando, que no sé si has ido tú a la que hay en Segovia. Sí, la de la Veracruz, La impresionante. de la cruz, que es dodecaédrica, que no se ha dado una explicación clara porque en una iglesia octaédrica, que es como ellos hacían siempre, añadieron un poco más para que fueran al final 12 lados, ¿no? Pero, no sé, me gustaría que hablaras, ya que también has comentado el tema de la arquitectura, sobre el tema este de por qué ese que eran octaedros, qué es lo que marca el octaedro, por qué 8 lados, un poquito, no sé, a ver qué información tienes tú de esto, porque una catedral gótica, aparte de que el sonido que hay en esas catedrales, desde mi punto de vista, es perfecto, es impresionante, pero es que tú te metes en esos templos y realmente hay algo más, quitando lo religioso. Yo no voy, porque de hecho los templarios cuando las hicieron, y porque eran esotéricos, quienes lo crearon, aunque luego lo relacionaron, eso sí, lo adquirieron, ¿no?, la iglesia, pero no tenía en sí un fin religioso, o sea, un fin católico, vaya, tenían otra finalidad mucho más allá, ¿no?, que es como la conexión con la divinidad, aunque luego ahora se le quiera dar otras connotaciones que ya sabemos, en plan, no precisamente buenas, pero no iban por ahí los tiros, ¿no? Entonces, no sé, a ver qué nos puedes tú añadir de esto. Pues sí, efectivamente la conexión templaria con la vibración y con el sonido y con la geometría sagrada está ahí y ha sido muy potente. Y de hecho es que nos venden la imagen de la Edad Media como una época oscura donde la gente moría a los 35 años, todo el mundo iba sucio y había que temer la Inquisición. Y sí, a ver, había problemas, los problemas de su época, pero
también había muchas cosas que no sabemos, que es un conocimiento profundo y oculto impresionante. Entonces, sí, tenemos esa imagen de la gente inculta, pobre y demás, y cómo es posible que hicieran esas catedrales góticas impresionantes que hoy en día no se pueden hacer. Pues hoy en día, con la tecnología que se supone que tenemos, el estado de bienestar, todas las comodidades, los edificios que se hacen son horribles, tanto a nivel visual, es que además todo el mundo lo dice, son feos, y luego, claro, la sensación que te transmiten, porque estás viendo toda esa geometría y toda esa armonía, es como de discordancia total. Y entonces, en las catedrales góticas, investigando, leyendo y viendo paralelismos, se recoge mucho de la sabiduría del neolítico. Todas las construcciones megalíticas son pequeñas catedrales góticas. Ahí está, por ejemplo, el Dolmen de Venga en Antequera, que es un sitio impresionante, que si no has estado Sol te recomiendo ir. Y ese tipo de monumentos también más grandes, como el de Newgrange en Irlanda, o los que hay en Francia, en la zona de Bretaña, alrededores de Carnac, donde está el famoso alineamiento de piedras, hay muchísimos monumentos megalíticos en los que hay una alineación perfecta con los equinoccios y también con los solsticios. Eso depende del dolmen, pero a cierta época del año entra el sol por determinado sitio, toca hasta el fondo, como pasaba en los templos egipcios también. Entonces es una especie de volver al interior del útero materno, una conexión con la madre tierra y de sentir esa vibración primigenia. Y luego es como una especie, sí, de misterio de esa entrada de la luz que, llevado a las catedrales góticas, no es más que el rosetón. El rosetón, que si os dais cuenta es pura geometría sagrada también. Y a su vez los capiteles, las formas en que se unen las columnas, todo es pura geometría sagrada. Tú lo llevas y lo tomas distancia y te imaginas moléculas entrecruzadas y es que lo ves ahí, es alucinante. Y tenemos el ejemplo de la Catedral de Chartres en Francia, en el que hay un laberinto en espiral en el suelo, que el laberinto y la espiral están también relacionados, y el laberinto también se debería investigar y asociar a toda la geometría sagrada, porque no solo por su forma en espiral, aunque también los hay cuadrados, pero es eso, una espiral llevada al suelo, porque se suele representar en el suelo, tanto en piedra como en jardines posteriormente, y representa un camino iniciático, un proceso de transformación. Y también para los indios Hopi, que además representaban laberintos iguales a los de Chartres, o sea, fíjate, dos continentes distintos, se supone que sin comunicación, épocas distintas, y es que tienen lo mismo, o sea, la sabiduría ancestral es la misma en todas las culturas y en todo el mundo, y cada uno la plasma pues como puede, pero tiene similitudes tremendas. Y para ellos decían que si llegas al centro del laberinto, ahí había como una especie de cambio de estado, una puerta dimensional que te lleva al estado superior, ¿no? Eso a nivel físico podrían ser otras dimensiones, a nivel espiritual es un estado superior de conciencia en el que tú ya has trascendido el plano físico, y eso también lo representaban en las catedrales góticas. Por eso todavía hoy en Chartres se hace el recorrido del laberinto, que se hace andando, hay gente que lo hace de rodillas por penitencia, que ya se mezcla un poco, ¿no?, la religión católica, pero al fin y al cabo están haciendo algo súper pagano y ancestral, que es un recorrido iniciático que, bueno, aquí lo tenemos en España en el Juego de la Oca y en el Camino de Santiago también, que estás recorriendo por tierra un camino de las estrellas. Es otra vez esa geometría cósmica llevada aquí al plano físico. Y los templarios, que ya me estaba yendo un poco por las ramas, pero también recogían toda esa sabiduría de la piedra y de la arquitectura, y sí, de la geometría sagrada, y llevada también al sonido. Ellos investigaron mucho con el tritono, que a lo mejor habéis oído hablar de él, porque luego la Inquisición prohibió, se dice, la Iglesia prohibió la nota si en la escala, porque lo llamaban diabolus in musica, el diablo en la música, porque junto con la nota fa se creaba el famoso tritono, que normalmente la distancia natural es de 2,5 tonos entre en un intervalo de cuarta justa, que se llama, y el tritono lo que hace es añadir medio tono más, por eso son 3 tonos. Y es como, la sensación que da es como de discordancia y de que algo lo estiraras y se fuera a romper. Pues los templarios utilizaban para sus ritos, lo que fuera, composiciones, etcétera, esta armonía. Y hay una iglesia templaria en Teruel, lo que pasa que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero si buscáis por internet está, en el que hay una serie de figuras en el techo pintadas, que son como una especie de estrellas de distintas formas. Bueno, pues se descubrió que esto no es más que sonido, codificado en forma, ¿sabes? Cuando en las planchas estas de sonido ponemos la arena y le damos distintas ondas, pues correspondían a distintas frecuencias.
Entonces había música en el techo, por decirlo de alguna forma. Y las que más destacaban eran las que se generaban al tocar un tritono. Es esa vibración estirada, tensa, de 3 tonos, y eso los templarios lo utilizaban. Hay en YouTube muchas composiciones de música templaria que es muy bonita y el tritono crea una discordancia que es bastante incómoda, entonces no sé hasta qué punto lo utilizarían o cómo lo utilizarían. Como ellos sí que sabían muchísimo de ocultismo, de tradiciones orientales, de misticismo, seguro que lo utilizaban para cosas privadas de ellos, porque tenían su propia ritualística. Y eso, eran mucho más de lo que se nos dice, no eran unos simples caballeros que iban a escoltar peregrinos a Tierra Santa. Hay muchísimo por detrás que hay ahí para investigar y no sé en qué momento se sabrá toda la verdad, pero es otro de los enigmas de nuestro tiempo. Sí, además no sé si sabes que parte de las catedrales, las que están en la zona de Francia, la parte de Chartres, toda la parte de Chartres, Notre Dame, y luego aparte también incluyendo algunas de las basílicas que hay por la zona también de las iglesias, forman, visto desde arriba, forman la constelación del signo de Virgo, de la Virgen, la vírgula, que llamaban también, ¿no? Pero en realidad no lo habían hecho para relacionarlo con lo que es la Virgen María, porque en realidad ellos no creían en la Virgen María, sino en María Magdalena, que para ellos era la esposa de Jesús y por tanto realmente la madre. Todas las catedrales, esa mujer con el bebé, en realidad no representa a la Virgen con el niño, representa a Magdalena con los descendientes de Jesús, ¿no? Con los hijos. Entonces, esa constelación de Virgo sería la representación de Magdalena con los niños. Y es curioso cómo lo ves. Igual que en Egipto se ve que estaría el cinturón de Orión, pero además, con otras construcciones, lo que pasa es que eso no se pone nunca, pero hay otras pirámides y otras construcciones que forman la constelación de Orión completa. Egipto es un mapa celeste. Bueno, pues en los templarios en Francia hicieron lo mismo con algunas de sus catedrales. Qué curioso. Además es otra vez otra relación, porque últimamente estoy relacionando todo lo sagrado femenino con esta música y además se puede relacionar perfectamente también con esta arquitectura del neolítico. Sabían muy bien, porque todo es energía y la energía también tiene polaridades y toda la vibración también puede ser masculina y femenina. Entonces eso de alguna forma se puede relacionar también con la geometría sagrada y con el sonido. Entonces sí, de alguna forma María Magdalena también es una representación del sagrado femenino, ¿no? De esa energía femenina superpoderosa que ha intentado ser ocultada y aniquilada, pero que está ahí. Tiene que haber un equilibrio enorme entre lo masculino y lo femenino. Exacto, y también en la zona de Inglaterra, Stonehenge y toda esa tradición celta era también a quien invocaban o a quien adoraban o bueno, con quien se relacionaban era precisamente con esa diosa, ¿no? Con ese principio femenino y de ahí que hubiera tanta tradición de las mujeres sacerdotisas haciendo sus rituales, ¿no? Que además son preciosos esos rituales, aunque se ha perdido mucho, es cierto, y ya es un poco como muy mezclado, pero sí que es un tema también muy bonito para investigar. Sí, hay que hacer otro día un vídeo de esto, del sagrado femenino, las tradiciones antiguas y demás, que hay mucho por contar. Exacto. Sí, además es un tema que también tengo pendiente, justamente lo del sagrado femenino, porque no solamente porque con la sociedad un poco eso se quedó de lado, ¿no? Pero también para entender que ese sagrado femenino no solamente estamos hablando de mujeres, sino del sagrado femenino, que es algo que va mucho más allá de lo que es una mujer, a fin de cuentas, ¿no? El hombre también tiene su lado femenino, aunque es cierto que estaba representado en su tiempo por sacerdotisas, ¿no? Pero ese sagrado femenino va mucho más allá y, de hecho, como digo, los mismos templarios a quien seguían no era tanto a Jesús como a Magdalena. Muy curioso esto, ¿no? La verdad que tremendo, tremendo. Así es que, bueno, si te animas, pues para otra vez hacemos un vídeo de un programita que hable de todos estos temas, que es algo que no he tocado prácticamente yo en mi vídeo, sí que me interesa mucho. Entonces, sí quería hacer con algunas de vosotras, mujeres sois las que sé que estáis especializadas un poquito en estos temas, que de momento tengo en pensamiento 3, pues entonces hacer distintos programas, dando pues cada una desde vuestra visión
lo que representaría este principio femenino, que creo que es un momento muy importante para también, pues eso, darle su importancia, ¿no? Sí, además, bueno, eso yo creo que es más necesario que nunca, porque hay en día un caos y una confusión con estos temas que toda la armonía que se pueda aportar. Exacto, exacto, esa es la idea, la armonía. Hablando de música y geometría, nos vamos a la armonía. Pues ha sido muy interesante, Jezabel. La verdad que he disfrutado mucho estando contigo y charlando de este tema. Y sí, si quieres decir algo más para terminar ya el programa, algo que quieras aclarar o que se te quedó pendiente o yo qué sé, cualquier cosita. Pues no sé, para mí también ha sido un placer, Sol, y siempre me encanta hablar contigo. Ya te digo que siempre te veo como una especie de hermana mayor o mentora, ¿no? Es la dama del lago de Avalon. Y bueno, no sé, voy a dar los datos de contacto por si a alguien le interesa el disco o quiere escuchar alguna cosa que hago. Bueno, este es el disco de Geometría Sagrada, que además está afinado a 432 hercios. Y podéis encontrarme en el correo electrónico jezabelmf@gmail.com, en mi página web, que hay un formulario de contacto, que es www.jezabelmartinez.com.es, y ahí además podéis escuchar parte del CD, en YouTube también, en mi canal, que es Jezabel Martínez, hay varios temas del CD subidos para que podáis escucharlos y si os gustan, pues me podéis escribir. Hay forma de descargar el CD online y luego la copia física. Perfecto. Así que lo sepan y si se pierden, pues también en mi web tengo el link que va directamente a tu web. Es decir, ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ahí lo tienen, pero para que vaya directamente a tu web y que lo puedan adquirir. Y la verdad que lo tengo, como habéis visto, y es muy especial el disco, ¿no? Pues, cariño, me encantada de haber estado contigo, de que hayas aclarado todos estos conceptos que para mí son súper interesantes. Y bueno, pues ya quedamos en otro momentito para que podamos charlar de nuevo de otras temáticas como es el principio femenino, que lo dejamos ahí pendiente, ¿vale? Para otro programa. Nada, va a ser interesantísimo, así que espero ese día con muchas ganas. Exactamente, hay que preparárselo bien. Pues nada, ya nos despedimos para el siguiente videoprograma, sea con Jezabel o con cualquier otro invitado, o bueno, yo sola como ya es el hábito. Y agradeciendo que hayáis estado atentos a toda esta información que os haya aportado Jezabel en el día de hoy, porque la verdad, como os habéis dado cuenta, es una persona que sabe mucho de lo que habla, y como decía, es una magnífica compositora y que a mí su energía me es muy, muy, muy afín, ¿no? Entonces es como que el diálogo es fácil entre nosotras. Así es que espero que también con vosotros pues sea fácil y la acojáis como habéis hecho conmigo, pues eso, y agradecidos por ello. Así es que bueno, pues nos despedimos ya de todos vosotros y os mando un abrazo y bueno, pues hasta el próximo videoprograma. Si quieres decir algo, Jezabel, despedirte, pues es el momento. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, por apoyarnos. Y para mí la verdad que es un placer siempre estar contigo, Sol, y hablar contigo y que me cedas un trocito de tu espacio para que podamos compartir cosas interesantes. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Pues eso está hecho. Nos vemos en el próximo videoprograma y os mandamos un abrazo. Chao. Adiós.